Muchas gracias. Un cordial saludo a todos los asistentes a este webinar. Mi nombre es Ainhoa Celaya, soy ingeniera de telecomunicación y coordinadora del área de ciberseguridad de EALDE, Business School. También desde hace unos 10 años dirijo Lunamic, la empresa donde nos dedicamos a auditorías de ciberseguridad y a los peritajes TIC, entre otros, una profesión de la que vamos a hablar hoy y que francamente me apasiona. Este webinar va a tener una duración de unos 40-45 minutos. Dejaremos tiempo al final para preguntas que podéis ir escribiendo en la parte de la aplicación. Bien, pues como decía en este webinar, vamos a hablar de la profesión del analista forense digital, pero a través de casos prácticos reales que yo misma he tenido en mi carrera profesional. Vamos a hacer un breve introducción sobre qué es esto del análisis forense digital, que hay veces que, se puede resultar una profesión un poco rara, pero enseguida lo entenderéis, lo que no sepáis lo que es. Dentro de la ciberseguridad hay varias ramas, está pues el desarrollo seguro, el hacking ético, que son personas que se dedican pues a intentar vulnerar sistemas de igualmente que lo hacen los ciberdelincuentes, pero con el consentimiento de las empresas de manera que puedan conseguir vulnerar y encontrar esas vulnerabilidades antes de que ocurran en un suceso, digamos, dramático. Dentro de la ciberseguridad, pues también tenemos la ingeniería inversa, la ciberinteligencia, como decíamos, que es la inteligencia aplicada a la informática, analizar riesgos y conocer nuestros sistemas y nuestras vulnerabilidades para mitigarlas adecuadamente. Y bueno, pues dentro de la ciberseguridad también está la parte que es el análisis forense, que no es más que el análisis de las evidencias o indicios o rastros tecnológicos de la misma forma que un médico forense analiza la causa, por ejemplo, de la muerte de una persona. De manera simplificada, es un experto que puede determinar pues, la causa o el origen de un suceso en base a las evidencias, independientemente que luego esto se utilice en un proceso judicial o no. Como decía, esta profesión es apasionante y cada vez más demandada, porque pensad que todos vivimos en un mundo en el que estamos rodeados de tecnología y toda esa tecnología deja un rastro digital. A partir de ese rastro digital, esto puede servir para utilizarlo después como prueba en un juicio. Y hoy vamos a ver casos específicos, como digo, de casos reales en los que se ha utilizado el analista forense, las pruebas digitales y los informes periciales para conseguir esclarecer la verdad, que al final ese es el fin último de todo perito TIC. Y vamos a empezar directamente hablando de casos prácticos de utilización de estos análisis forenses. Y por supuesto la primera es WhatsApp, porque es la aplicación estrella desde hace años, todos la usamos para mil cosas en todos los ámbitos y por tanto también puede ser, esos mensajes de WhatsApp, pues también pueden resultar ser pruebas de diferentes cosas. ¿Qué ocurre en WhatsApp? Para que vayamos entendiendo un poco cómo funciona y cómo es el análisis forense de WhatsApp, la diferencia con otros sistemas como el correo electrónico es que WhatsApp no almacena, una vez que ya transmite los mensajes, no se almacenan en un servidor de un tercero, como podría ser el propio WhatsApp, sino que esos mensajes se conservan solamente en los terminales del emisor y del receptor. Es decir, en sus teléfonos o en caso de usar la aplicación WhatsApp Web, pues bueno, también estarían en esa aplicación. Pero, como digo, solamente, en definitiva, los tenemos en los terminales de emisor y receptor. ¿Y qué ocurre? Pues que se pueden manipular. ¿Y cómo se pueden manipular? Pues bien, por ejemplo, con pantallazos falsos, es decir, en la aplicación WhatsApp existen aplicaciones gratuitas realmente como esta que estamos viendo en pantalla que pues, permiten generar capturas
falsas de WhatsApp. Por ejemplo, si entramos en la web de esta que es fakewhats.com, esto realmente se entiende que lo intentan hacer como para hacer bromas, ¿no? Para hacer, te lo venden un poco como para hacer bromas. Pero el caso es que se puede utilizar para muchas cosas y en más de una ocasión pues se puede hacer también mucho daño con esto. Bueno, aquí vemos un ejemplo en el que simplemente tú en esta página web, pues tú pones el nombre que quieras, puedes poner una foto de perfil, después puedes establecer hasta el operador, la hora, el nivel de batería, y luego pues puedes rellenar los distintos campos y construir de manera artificial pues un mensaje de WhatsApp. Simplemente después le damos a generar imagen y nos va a generar una imagen de una pantalla, de un pantallazo de WhatsApp. Estos pantallazos, como digo, son muy sencillos de crear, como veis, y también, lógicamente, se pueden crear con otras aplicaciones o incluso utilizando editores como Photoshop, etcétera, ¿no? Hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar para crear WhatsApp falsos. Pero entonces tenemos que entender que el hecho de presentar un pantallazo como prueba, pues hay que ponerlo en cuarentena. He tenido casos concretos de una persona que ha pasado la noche en un calabozo porque otra le ha acusado de unas amenazas de muerte a través de un pantallazo que finalmente resultó ser falso. Y además, bueno, no solamente con pantallazos se puede alterar o se pueden crear conversaciones falsas de WhatsApp, sino que la propia estructura de la aplicación WhatsApp permite que al final lo que tiene a WhatsApp por dentro en la aplicación, en el móvil, lo que tenemos es una base de datos. Es una base de datos que, aunque se encuentre encriptada y está en una zona del móvil a que en principio no se puede acceder, pero si le hacemos una serie de operaciones al teléfono, como puede ser el ruteado o el jailbreak, operaciones que no son nada complicadas, ¿vale? Lo puede hacer simplemente siguiendo un pequeño tutorial en YouTube, pues podemos manipular esa base de datos interna, que no es más que una serie de tablas con contenido de texto. Entonces, en esa tabla, donde hay un mensaje, pues podemos editarlo y poner otra cosa diferente. De manera que cuando se muestra en pantalla ese chat, pues se ve con el mensaje como lo hemos modificado en el interior de la base de datos. Y esto, a simple vista, pues no se puede diferenciar de un mensaje auténtico. Por esto, no es recomendable o no es del todo recomendable acudir, por ejemplo, a notarios para que verifiquen o den fe de una conversación de WhatsApp, por ejemplo, si se quiere presentar a un juicio. De hecho, ya me consta que muchos notarios ya no lo hacen, no hacen este tipo de cotejos porque al final les resulta contraproducente. Porque el notario puede dar fe, lógicamente, de lo que ve en una pantalla. Puede decir, veo un teléfono de esta marca que hay una pantalla donde pone esto y lo otro. Pero no puede, lógicamente, dar fe en ningún caso de que eso no se ha modificado previamente en la base de datos interna del teléfono. Por tanto, es necesario que esto lo acredite un analista forense, un experto que sepa determinar si, analizando ese teléfono móvil por dentro, los mensajes han sido manipulados o no. Por tanto, esta es una de las aplicaciones, de los peritajes más demandados, puesto que, como digo, la aplicación WhatsApp se utiliza en casi todos los ámbitos, ¿no? En casi todos los ámbitos de familiares, laborales, etcétera. ¿Cuáles son estos ejemplos, ¿no? Pues, y casos que yo normalmente tengo, ya os digo, la aplicación WhatsApp, rara es la semana que no hay algún peritaje de WhatsApp. Pues, o bien para demostrar qué tipo de relación tienen dos personas, ya puede ser en un caso de familias, de custodia de los hijos,
o en una separación, por ejemplo, o temas de herencias para demostrar qué tipo de relación tenía la persona fallecida con la persona pues que puede haber estado desheredada en un momento dado o que a la que ha recibido una cierta herencia. Temas de acoso laboral también. Bueno, el caso reciente también he tenido de una empleada que hablaba de que la habían acosado o que una de las jefas la acosaba laboralmente. Y sin embargo, las conversaciones que ya venían manteniendo desde hacía varios años en WhatsApp demostraban que estas dos personas tenían una relación muy cordial, bueno, se felicitaban, se saludaban todos los días y efectivamente, bueno, se veía que tenían una relación muy cordial. Después, en condiciones de ventas, ocurre a veces pues una venta de incluso de una casa, de un barco o de un servicio de alguna contratación, pues que esas condiciones que a veces no aparecen en los contratos se han acordado después pues mediante mensajes de WhatsApp. Y igualmente esas condiciones pueden llegar a ser válidas si ha habido una aceptación por las dos partes, pueden ser válidas siempre que se presente esos mensajes adecuadamente. Bueno, aceptar todo tipo de mensajes relacionados con la aceptación de presupuestos, el reconocimiento de deudas. En el ámbito laboral, un caso también reciente, unos empleados fueron despedidos al día siguiente de publicar en un grupo de WhatsApp donde estaban algunos de sus jefes su intención de ir en las listas de un sindicato. Entonces, claro, esto pues lógicamente estableció que ese despido no era legal y tuvieron que readmitir a estos trabajadores. También en casos penales, el demostrar que alguien estaba utilizando WhatsApp mientras se le había acusado, por otra parte, de haber estado cometiendo un delito, pues también ha servido para poder demostrar la inocencia de esta persona. Bien, el correo electrónico es el segundo en el ranking, digamos, de popularidad en cuanto a los mensajes o a los peritajes de tecnología, los peritajes TIC. Y bueno, pues también se utiliza mucho a día de hoy para comunicar cosas pues de tipo laboral, de contratos, etcétera, como veremos. ¿Cuál es el problema del correo electrónico? Que aunque sí se almacena en un servidor de un tercero, que puede resultar menos complicado que el análisis de WhatsApp, al que hay que ir al terminal concretamente, pero tenemos una problemática que es la de que los protocolos del correo electrónico, que aquí, bueno, tenéis lo que son los protocolos a través de los cuales, los protocolos de comunicaciones, a través de los cuales funciona el correo electrónico, son protocolos que existen desde hace pues, 30 años o más, ¿no? Entonces, estos protocolos en su día no estaban pensados o no se pensaron para el hecho de que, bueno, que alguien pudiera suplantar la identidad del remitente o no verificaban esa identidad. Y entonces, ¿qué ocurre con ese problema? El protocolo de SMTP, que es el protocolo de correo saliente, no verifica la identidad del remitente, la dirección de correo del remitente. Por eso, vosotros seguro que os ha pasado, ¿no? Que habéis recibido algún correo electrónico donde nos decía que el remitente era, pues, por ejemplo, una dirección del gobierno con alguna multa o de alguna empresa eléctrica. Hay mucho phishing, mucho engaño, incluso de contactos de nuestro propio entorno, de nuestra propia empresa. ¿Qué ocurre? No es que no tienen por qué haber hackeado o haber vulnerado el correo desde el cual nos lo han enviado, sino simplemente han modificado la dirección del que parezca que venga el correo. De esta manera, cuando lo recibimos, en un primer momento podemos pensar que es de esta persona, pero realmente no lo es. Entonces, ¿qué ocurre? Para determinar si de verdad viene un correo de donde dice que viene y no se lo ha inventado la persona que lo está aportando o bien ha sufrido un engaño, hay que analizar las cabeceras de ese correo electrónico, que son unos códigos que va
escribiendo el protocolo SMTP en cada nodo por los que va pasando desde el emisor hasta el receptor. Entonces, estas cabeceras son una serie de códigos estándar, como digo, del protocolo SMTP, que son los necesarios para que funcione el protocolo y llegue el mensaje de un sitio a otro. Hay que analizarlas. Y además hay que tener en cuenta que la fiabilidad de esas cabeceras también depende de la fiabilidad del contenedor del correo electrónico. Quiere decir, el escenario ideal para aportar un correo electrónico es un correo que se haya recibido en un servidor al cual las partes o el perito no pueda tener acceso de superadministrador, de superadministrador, como por ejemplo, pues un correo gestionado a través de Google, un correo Gmail, o bien gestionado a través de la interfaz de Google, o de Microsoft, un Hotmail, un Outlook, pero siempre que sean los servidores webmail, los servidores a los cuales no se tiene acceso de superadministrador, a menos que uno tenga un familiar o un conocido amigo que fuera capaz de acceder, trabajando en estas empresas, que fuera capaz de acceder a esas cabeceras y modificarlas, ¿no? A eso es a lo que me vengo a referir. Las partes no pueden modificar esas cabeceras, por tanto, el contenedor es fiable. Si el contenedor es fiable, podemos analizar las cabeceras de forma que la información va a ser auténtica e íntegra, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, por eso también es necesario, cuando se presenta un correo electrónico, el contenido de un correo electrónico se pretende presentar como prueba en un juzgado, pues es necesario que también venga verificada o autentificada por un informe pericial. ¿En qué casos? Pues, bueno, multitud de casos diferentes, algunos también parecidos a los que he comentado antes con el tema de WhatsApp, pero además, bueno, como el correo, digamos que se utiliza muchas veces más para el envío de archivos adjuntos, como pueden ser contratos o condiciones de un servicio, ¿no? De manera que cuando se manda ese documento, ya se da por entendido o se recibe ese documento que lo hemos recibido y por otra parte pues lo podemos devolver firmado o no firmado, de manera que manifestemos nuestra aceptación. También son muy típicas las consultas a los servicios técnicos, por ejemplo el caso de un servidor, una empresa compra un servidor para su centro de datos y ese servidor pues da continuos fallos, ¿no? Fallos continuamente. Entonces, esta empresa escribe correos al servicio técnico de la empresa que le ha instalado ese servidor y, bueno, pues ahí tiene un histórico de todas las respuestas que le ha ido dando el servicio técnico, de manera que queda un registro a la hora después de demandar a esa empresa porque le ha instalado un servidor defectuoso. Esta empresa puede demostrar que desde hace un año están teniendo problemas con ese servidor, porque las propias personas técnicas del servicio técnico pues están reconociendo una serie de fallos, una serie de errores y eso es una prueba que se puede después utilizar para reclamar el desembolso, el reembolso del dinero que le ha costado ese equipo. Un ejemplo, ¿no? También, bueno, pasamos al siguiente caso o grupo de casos estrella, en el caso de lo que son los informes periciales TIC, son los casos en los que se necesita averiguar la geolocalización de un teléfono móvil. La geolocalización o la ubicación de un teléfono móvil puede servir como prueba para demostrar dónde estaba o no estaba una persona, por ejemplo, cuando se cometió un delito. ¿Cómo se sabe la geolocalización de un teléfono? ¿Cómo se puede saber la geolocalización de un teléfono pasado un cierto tiempo? Bien, pues la primera forma de saberlo es a través de las operadoras.
las operadoras, mientras que un teléfono esté encendido, están continuamente conectadas o se están comunicando con las antenas, con las estaciones base que están a su alrededor. En otras ocasiones, incluso estando apagado, se dice, estando apagado el teléfono, también puede llegar a estar comunicando datos, porque realmente no está apagado del todo, sino que está en un modo de hibernación, ¿vale? Un teléfono que no tiene absolutamente nada de batería no puede realizar esta acción, pero sí es cierto que muchos teléfonos cuando se apagan realmente no están del todo apagados. Entonces, aunque tengamos desactivadas las funciones de ubicación o de geolocalización en el teléfono, esto da igual, porque el teléfono en todo momento se está comunicando, como digo, con estas estaciones base y eso queda registrado. Esas comunicaciones que quedan registradas, esos datos los tienen las operadoras y por orden judicial, normalmente la policía, pues la que pide una orden judicial para que las operadoras liberen esos datos y faciliten esos datos para saber a qué antena se ha conectado un determinado teléfono móvil en una fecha y horas concretas, para saber si estaba en una zona o no. ¿Cuál es la principal desventaja de este método? Bueno, pues que esa geolocalización es sumamente imprecisa. Es imprecisa porque solamente, como digo, tenemos la información de a qué antena estuvo conectado un teléfono en cada momento. En cada minuto hay un registro pues, que va apuntando en cada minuto ese teléfono a qué antena y la localización de esa antena, pero no del teléfono. Existe la famosa triangulación que se llama, que viene a ser, como vemos aquí en el dibujo, el que a través de la información de antenas que estén alrededor, se puede hacer mediante operaciones geométricas lo que es la intersección donde se encuentra el móvil con mayor precisión. Pero esta triangulación en la práctica solamente se puede hacer en tiempo real, es decir, si ha habido, esto ocurre y a veces se utiliza con la previa autorización judicial igualmente, en casos, bueno, pues en casos muy graves, por ejemplo, cuando ha habido casos de secuestro o desaparición de personas o incluso algún asesinato en el que el hecho de encontrar el teléfono es una prueba imprescindible. En tiempo real sí se puede realizar esta triangulación. Lo que no se puede hacer, y en la práctica es imposible prácticamente, es realizar esa triangulación a posteriori, es decir, una vez que ya ha pasado el tiempo, es decir, a través de la triangulación, con los datos que proporcionan las operadoras, saber dónde estaba realmente un teléfono en una fecha anterior. ¿Por qué? Primero porque las redes de banda ancha imposibilitan esta opción y además se necesitan unos parámetros como el timing advance y que tampoco vamos a entrar mucho en ello. Estos datos las operadoras no los llegan a facilitar nunca, incluso ellas se argumentan muchas veces que no los almacenan, que son una cantidad de datos mucho mayor. Imaginamos que cada vez que el teléfono se comunica, pues existen una serie de parámetros como es el tiempo de respuesta entre que manda la señal y la recibe, la potencia que utiliza tanto la antena receptora como el móvil que lo envía, y por tanto el cotejo de esos datos a tiempo pasado es, como digo, prácticamente imposible. Por tanto, resumiendo, el utilizar la información que dan las operadoras para determinar la ubicación de una persona en un momento en el pasado es muy imprecisa. Y esto es importante porque muchas veces nos encontramos que, que hay personas a las que se le ha acusado de cometer algún delito simplemente por estar en la zona. Y entonces, bueno, esto hay que dejarlo claro.
Y bueno, la siguiente forma y más precisa que sí se puede determinar la ubicación de una persona es a través, por ejemplo, del historial de ubicaciones de Google. Es decir, todos los teléfonos Android y también se puede asociar a los iPhone, pero en principio todos los teléfonos Android llevan asociada una cuenta de Google. Una cuenta de Google puede ser una cuenta de Gmail o no. Es la dirección de correo electrónico que introducimos, que es lo primero que nos pide el teléfono. Cuando compramos un teléfono nuevo, Android, siempre lo primero que tenemos que hacer es introducir una dirección de correo electrónico de Google. Entonces, ¿qué ocurre? Este teléfono va a estar vinculado a esta cuenta y Google tiene un servicio que es el historial de ubicaciones que puede estar activado y que nos va a registrar todas las posiciones en las que vayamos situando nuestro teléfono, y además tenemos un registro que podemos consultar. Ese registro, pues, como digo, pues está en el historial de ubicaciones de Google. Podemos seleccionar un día concreto y podemos ver el recorrido que hemos hecho con ese teléfono, y además no solamente te dice mediante la inteligencia artificial de Google, te establece unas rutas en azul que son modificables, que bueno, es lo que interpreta Google. Muchas veces nos dice que hemos estado en un sitio que realmente no hemos estado, con esos puntos azules, porque es lo que interpreta con esas líneas azules, pero realmente los datos que nos interesa de cara a un procedimiento judicial son los llamados puntos sin procesar. Son los puntos rojos que veis en la transparencia, son unos puntos que el usuario no puede modificar y que además nos determinan el día y la hora, minuto y segundo exactos a la cual se conectó el teléfono en ese momento. También nos indica un radio de cobertura aproximado. ¿Y por qué es más preciso? Mucho más preciso que la de las ubicaciones de telefonía. Porque no se está basando en la conexión de las antenas de las estaciones base, que también, sino en un sistema muy ingenioso que creó Google, y que fue recopilar con el coche de Google Street View, cuando ha ido pasando para recoger todas esas imágenes de las calles de todos los sitios del mundo prácticamente, pues al mismo tiempo iba recopilando los datos de estaciones wifi, de redes wifi inalámbricas de diferentes pues casas, negocios, etcétera. Simplemente registrando el identificador de esa red y su ubicación. Entonces, con eso ellos pueden hacer una determinación mucho más precisa de la geolocalización del teléfono móvil. Y por eso es mucho más adecuado para demostrar una geolocalización o demostrar dónde estaba en un sitio o en otro. Porque las antenas, como hemos dicho, solamente pueden llegar a precisar una zona de una ciudad o una localidad. En muchos casos las localidades tienen una o dos antenas de cada operadora para todo el pueblo. Entonces realmente no nos pueden decir a distancia con precisión de pocos metros dónde se ubicaba ese teléfono. También en el caso de los terminales móviles, muchas aplicaciones registran datos de geolocalización. Los llamados metadatos, por ejemplo, cuando hacemos una foto, también en esa foto, en muchas ocasiones, si lo tenemos así configurado, se registran la latitud, coordenada de latitud y longitud de esa fotografía del teléfono cuando se hizo esa fotografía. Igual que también tenemos aplicaciones de tipo deportivo, ¿no? Como esta Fitbit, etcétera, que también registran datos de geolocalización con bastante precisión. ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué hablamos tanto de esto? Pues porque imaginar una historia como la siguiente, ¿no? Que una noche hay una pelea en una discoteca y hay varios heridos. Y al día siguiente se presenta la policía en tu casa porque hay un testigo que dice que tú estabas en esa pelea, cuando tú a lo mejor llevabas o habías estado toda la noche durmiendo en tu casa o estabas en otra ciudad.
Esto, que puede parecer extraño o de película o de serie, ocurre realmente con mucha más frecuencia de la que os podéis imaginar. Entonces, bueno, pues gracias a la ubicación del teléfono y al cotejo con esos otros registros de actividad, personalmente yo he podido ayudar a que personas inocentes pues vayan a la cárcel. En casos, por ejemplo, de los que vemos en la pantalla, en delitos de robo, de agresión e incluso de homicidio y de órdenes de alejamiento que realmente no habían sido vulneradas. Todo esto siempre lo tenemos que poner en contexto. Evidentemente estamos hablando de la ubicación de un teléfono. La ubicación de un teléfono no es equivalente a la ubicación de una persona, pero existen registros de cotejo de datos que pueden llevar también a demostrar que además de estar el teléfono allí, la persona lo estaba utilizando en ese momento. Con lo cual se refuerza esa tesis, ¿no? Bien, y sin querer extenderme mucho más, ahora me gustaría contaros, porque claro, hay muchísimos casos y tendríamos para muchos webinars como este, de casos diferentes de aplicaciones del análisis forense que, bueno, en este caso que yo he tenido, pero bueno, voy a contar algunos así un poco pues por daros unas pinceladas, ¿no? de cosas que se pueden hacer. Este primer caso que le llamo la IP y el informático es una cuestión de una empresa a la que una empresa sufre un ataque informático, sufre un hackeo y entonces consiguen acceder a sus equipos. Esto pasó durante el confinamiento, cuando las oficinas estaban desatendidas, los ordenadores encendidos, pero las oficinas estaban no había nadie allí, ¿vale? Solamente los trabajadores se encontraban teletrabajando mediante aplicaciones de escritorio remoto. Bueno, pues una de esas fue vulnerada y unos ciberdelincuentes consiguieron acceder a la red de esta empresa y bueno, y desde sus equipos se conectaron a través de escritorio remoto y desde los equipos de la empresa pues estuvieron haciendo transferencias bancarias de cuentas robadas, de unas cuentas que habían robado en otro sitio. Bueno, el caso es que apareció la investigación policial al cabo de los meses, cuando la policía tira del hilo de las transferencias bancarias estas que fueron de cuentas robadas, tiran del hilo y aparece la IP, la dirección IP pública de esta empresa. Entonces, la policía entiende que es que entiende que le han debido sufrir algún tipo de brecha y le pide al CEO, al dueño de la empresa, que por favor, bueno, le escribe un email, le dice, mira, hemos encontrado la IP de vuestra empresa, desde la cual se han hecho unas transferencias, entendemos que habéis sido víctimas de un ataque, pero por favor necesitaríamos que nos ayudarais a seguir investigando a través de vuestros equipos para saber de dónde viene ese ataque, esa brecha y poder seguir tirando del hilo para dar con los ladrones, ¿no? Con los ciberdelincuentes reales. Bien, pues esto el hombre, pues el CEO de esta empresa, que no tenía mucha idea de informática, le reenvía el correo a su administrador de sistemas y le dice, mira, que aquí está escribiendo la policía de no sé qué, de una IP, yo no estoy entendiendo nada, por favor contéstales tú. Para ver qué es lo que necesitan. A esto que el informático pues no tiene otra que decirle a la policía, contestarle que no, que eso no podía ser porque ellos tenían unos sistemas, él tenía allí unos sistemas muy robustos y que era imposible que le hubieran hackeado la empresa ni que hubieran entrado para hacer esto. Entonces, claro, en los pocos días llegan y se llevan detenido al CEO, al jefe o al dueño de esta empresa, acusado de un delito de pertenencia a banda criminal, de estafa, etcétera. Al final, bueno, este hombre, que lógicamente no había hecho nada, contactaron conmigo y le pudimos hacer un informe pericial que demostraba que la IP pública, que luego la IP pública no tenía por qué ser la IP de la persona o
del sitio desde el cual se habían cometido esos delitos, se hizo un análisis, etcétera, y bueno, y finalmente todo quedó en una anécdota. Otro caso que también estoy teniendo mucho últimamente son los casos de estafas bancarias que a personas que, bueno, pues pican en un momento dado, pues, y le terminan robando el dinero. Este es el caso, por ejemplo, de un señor, imaginemos, seguramente nos habrá pasado, que estamos por la mañana en casa, nos llama por teléfono una persona que dice que es del servicio técnico de Microsoft y que, bueno, que le van a ayudar a que su ordenador va a ir más rápido y bueno, pues este hombre con una cierta edad, como digo, pues dice, pues vale, vamos a hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces, pues le dice, este hombre le va dando instrucciones y le va diciendo que instale, lo primero, que instale una aplicación de escritorio remoto, en este caso, bueno, en principio instaló AnyDesk. Una vez que ya este supuesto técnico tenía el acceso a su ordenador, bueno, le va diciendo una serie bueno, le va mandando una serie de mensajes diciéndole que tiene muchos virus, que van a estar ahí un rato, que por favor conecte su móvil porque así también el móvil se lo puede limpiar y que, bueno, el caso es que se pegan unas 2-3 horas allí y bueno, pues como os podéis imaginar, nada bueno iba a salir de aquello. Pero bueno, el caso es que al día siguiente, ya después de cerrar la conexión, se le despide y al día siguiente este hombre encuentra que le han limpiado las cuentas del banco, pero limpiadas de varias cuentas, en una le quitan 20, todos los ahorros que tenía, prácticamente unos 30.000 euros. Entonces, bueno, este señor va al banco y presenta su denuncia, por supuesto, pero el banco dice que no le devuelven el dinero porque entiende que todo se ha hecho correctamente, que se ha hecho una transferencia y que simplemente pues, que esa transferencia cumplía con todos los requisitos. Bueno, en este caso yo lo que hice como forense fue analizar el disco duro de este señor, todos los registros de actividad y reconstruir lo que había ocurrido paso por paso y presentarlo con un informe de manera que quedaba más que demostrado que este hombre había sufrido un engaño, una estafa, ¿no? Le habían engañado y precisamente hace muy pocos días aparece esta sentencia que veis aquí en la noticia de un caso muy similar, ¿no? Que es que la justicia ha condenado a un banco a pagar a un cliente el dinero que le robaron por un phishing. Entonces, bueno, en estos casos pues también se puede ayudar, no ya pues eso, no ya a lo mejor a descubrir quién fue o quién estaba detrás de ese robo, que al final es una tarea de la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí para que el banco admita que ahí se ha cometido una irregularidad, que esa persona no tenía ninguna intención de hacer esa transferencia y que, bueno, autorice la devolución del dinero a estas personas. Bien, otro caso curioso que tuve hace algunos años, el de una firma que simplemente, bueno, era un documento que la persona bueno, que me contrataba decía que estaba seguro de que no lo había firmado, bueno, no había firmado ese documento. Y yo no soy perito caligráfico ni nada de eso, yo no sé de este tipo de cosas, pero sí, porque la firma era suya, aparentemente era su firma, pero lo que ocurría es que esta firma la habían pegado con Photoshop, bueno, con Photoshop por decir algo, ¿no? Con un programa de edición de imágenes. Sin embargo, bueno, con un análisis también, un análisis forense de imágenes, pues también se pudo determinar que la firma efectivamente era falsa y no pues pudo ganar el caso gracias a eso.
Y bueno, por último, no me quiero enrollar mucho más. Los casos de empleados desleales o como los queramos llamar, también son relativamente frecuentes. Pues un empleado o empleada que no está contento o bueno, que no tiene unas conductas muy éticas y que bueno, pues que gracias a un informe pericial del registro también de la actividad de su ordenador, pues se pudo demostrar que este empleado o empleada pues estuvieron accediendo a información confidencial y robando esta información confidencial de la empresa para enviárselos, por ejemplo, a su competencia, ¿no? O accediendo al correo de otros compañeros o, bueno, haciendo diferentes cosas que no deben hacer en su puesto de trabajo. Y bueno, pues gracias a esto la empresa pudo demostrarlo, como digo, y plantear un despido procedente. Y bueno, con esto casi que terminamos. Hay muchos más casos diferentes y en otra ocasión, ya esta vez nos hemos quedado sin tiempo, en otra ocasión hablaré de otros casos también, de EncroChat, de constelaciones de micropuntos, hasta de PlayStation, que he tenido algún peritaje. Y bueno, sin más, agradecer enormemente la presencia a los asistentes al webinar y son las 18:44, nos queda 15 minutitos para responder a las preguntas que hayáis ido haciendo en el chat, ¿vale? Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Os animo a que sigáis escribiendo, ¿vale? Si queréis, podéis ir escribiendo vuestras preguntas. Vamos a ver, María del Carmen Giraldo dice, para realizar un análisis forense de WhatsApp, ¿tiene validez legal ante un juez? Sí, de hecho, ya te digo, yo prácticamente todas las semanas tengo alguno. El tema del análisis forense de WhatsApp, pues si se hace correctamente y bueno, con la medida adecuada y documentando perfectamente paso a paso todo lo que se ha hecho. En otros webinars también hemos hablado y en el curso que comentaba antes, ¿no? En el máster de riesgos digitales hay una especialización en análisis forense donde explicamos cómo debe de hacerse un informe pericial, cómo debe redactarse, cómo se deben hacer los pasos para que no haya ningún problema, porque lógicamente todo se tiene que hacer acorde a una serie de requisitos, ¿no? Entre otras cosas, que el análisis pues, pueda ser repetible, pueda ser auditable, reproducible, etcétera. Quiere decir que cuando uno hace un análisis de WhatsApp no se puede alterar en ningún momento ninguna de las pruebas, bueno, de WhatsApp ni de cualquier otro tipo, ¿no? El perito nunca puede alterar las pruebas, debe poderlo hacer sin repetir otro perito si es necesario, si así lo requiere el juez, y tiene que llegar a las mismas conclusiones, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta, pero sí, tiene validez ante un juez. Ay, he perdido la pregunta. En el caso de WhatsApp, ¿cuál es el procedimiento formal para obtener el acceso a las evidencias para usar la evidencia en un proceso legal? Bueno, no entiendo demasiado bien la pregunta, pero el acceso a la evidencia, claro, aquí dependiendo si los casos son civiles o son penales, es distinto porque en los casos civiles directamente las personas que tienen esos teléfonos con esa información, pues son los que acuden a los peritos para que se le haga ese informe que acredite que lo que están presentando es auténtico, que viene de donde dice que viene y es íntegro, que es que no se ha manipulado. En los casos penales, muchas veces lo que son los terminales, aquí hay que tener mucho cuidado porque no podemos, las pruebas suelen estar en custodia policial
y entonces pues es el abogado, en este caso abogadas, los que tienen que solicitar el acceso del perito de la otra parte para poder analizar ese teléfono. El caso es, bueno, eso, que haya que no se pierda la cadena de custodia. ¿A qué se llama a operadoras en geolocalización? ¿Son personas o son demonios? Bueno, no sé, no sé muy bien esta pregunta. Las operadoras de telefonía, pues son las operadoras que prestan servicio de telecomunicaciones. En España, por ejemplo, tenemos Movistar, Vodafone, Orange. Estas son, ¿no? Lo de que son demonios me ha hecho gracia. Algunos dicen que sí, algunos dicen que sí. ¿Cómo se ve el historial? Mónica, entiendo que te refieres al historial de ubicaciones de Google. Eso está dentro de tu entras en Google, ¿vale? Te logueas con tu cuenta de Gmail o, bueno, la cuenta de Google, no tiene por qué ser Gmail, y buscas My Activity. Lo más rápido es poner en Google My Activity o mi actividad y te va a salir el primer enlace que es mi actividad. Entonces, dentro de mi actividad tenemos tienes el registro de actividad de todo lo que tú vas haciendo con el móvil, bueno, más o menos de las aplicaciones que has usado, no se ve por dentro, por ejemplo, si has usado WhatsApp, no se ven los mensajes de WhatsApp, pero sí queda un registro de que has usado WhatsApp, por ejemplo, y ahí en ese apartado tienes, a la parte izquierda hay un menú que es otra actividad de Google, y dentro de ese apartado tienes historial de ubicaciones. Y en historial de ubicaciones tienes un enlace que pone gestionar actividad. Y ahí es donde te va a salir el mapa con para seleccionar el día, mes y año del que quieres ver la actividad, y simplemente seleccionándolo pues te va a aparecer ese historial. Vamos a ver. Una consulta, Gloria. ¿Qué persigue el análisis forense digital? Bien, pues el análisis forense digital persigue, como creo que he comentado, esclarecer la verdad. Ese es el principal objetivo. Y también, si le da una vuelta, es bueno, pues hacer entender a un juez, a un tribunal, que no, lógicamente, no es experto en cuestiones técnicas y no tiene que serlo, igual que no es experto en cuestiones médicas, pues los peritos lo que hacemos es explicarle al tribunal, al juez, jueza, jurado, etcétera, qué es lo que ha ocurrido o con esta prueba, siempre de manera objetiva e imparcial, por supuesto, y de manera que con esto, pues, con esa prueba pueda servir al tribunal para dictar una sentencia, ¿no? en un sentido o en otro. El análisis forense digital, también Gloria, dice, ¿tiene al alcance a relojes inteligentes? Sí, claro, claro que sí. Todo lo que sean dispositivos que registren, bueno, que se conecten a Internet, todo lo que es IoT, lo que es Internet de las cosas, todo eso tiene registro y también se pueden utilizar como prueba. De hecho, los relojes inteligentes, yo no he tenido ningún caso, pero sí que sé de alguna sentencia que se ha basado en la aceleración del pulso o la no aceleración del pulso de una persona en un registro de uno de estos relojes inteligentes, y que mientras, en el momento, ¿no?, que se cometía un delito. Andrea nos está diciendo, ¿se puede realizar análisis forense de triangulación de tarjetas de créditos innominadas? No sé lo que quiero decir con tarjetas de crédito innominadas, me imagino que te refieres a tarjetas SIM anónimas. Pues ocurre lo siguiente, Andrea, no sé en el país en que tú te encuentras, pero en España las tarjetas SIM
anónimas son ilegales. Entonces, si tú vas en España a comprar una tarjeta, aunque sea una prepago, tienes que dar datos personales. Hay otros países, bueno, otra cuestión es que se den datos personales falsos, con identificaciones falsas y todo eso. Luego, hay otros países, por ejemplo en Holanda, me consta que se pueden comprar tarjetas SIM anónimas y es totalmente legal. Y en esto, bueno, en esto y en algo más se basa en lo que es el caso de Encrochat, ¿no? Que ha sido también muy interesante, muy controvertido, que está habiendo bastantes casos de móviles con tarjetas SIM anónimas, todo sin GPS, sin cámara, unos móviles especiales que se llamaba Encrochat y que bueno, que pretendían precisamente eso, ser totalmente anónimos. Pasa es que, bueno, ahí hay una historia que otro día os contaré de la Interpol, la interceptación. Al final, el análisis forense, lo que tiene la operadora es el número de email del terminal y entre otros datos, ¿no? Y el MSIDN, que es el número de teléfono, etcétera. Al final, si esos datos no están relacionados con un nombre y apellidos, evidentemente, pues no pueden hacer nada con ellos. Ya se encargan de buscar luego por otros lados cómo se han pagado esas tarjetas, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Ricardo, por las felicitaciones. ¿Cuánto tiempo atrás puede hacerse el análisis forense? ¿Hay límite? Bueno, realmente esta pregunta es muy amplia. No es, por ejemplo, en el caso de las operadoras, creo que en España, creo recordar que tienen que almacenar los datos por un año. Cosas anteriores, pues todo lo que esté registrado en un teléfono o en un ordenador, mientras que no se formatee, puede estar desde el inicio de los tiempos, igual que lo que hemos hablado del histórico el historial de ubicaciones de Google, se remonta a cuando tú crearas la cuenta de correo, da igual que hayas cambiado de teléfono, porque ese historial permanece a lo largo de los años. O sea que puede haber registros antiguos, muy antiguos. Para realizar, otra pregunta de Danae, para realizar la revisión de un correo electrónico de una persona que no está en la empresa, ¿necesito autorización? Sí, sí. La respuesta corta es sí, la respuesta larga es sí, necesita autorización. Igual te refieres, no sé si es el caso, al correo que tú estás en esa empresa o tú eres la dueña de la empresa, tienes un empleado que tiene una cuenta de correo electrónico nominativa de la empresa y tú necesitas acceder a esa cuenta de esa persona que ya no está. Bueno, eso es un tema que ha tenido mucha controversia en los últimos años. Es una respuesta más de tipo legal que de tipo técnico. Pero sí te puedo decir que hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se llama sentencia Barburescu, que te animo a consultar porque es la que, en mi opinión, es la que se está siguiendo, o en la opinión, en lo que yo sé, ¿no? La que se está siguiendo para determinar si se puede acceder o no a ese correo de ese empleado. Barburescu establece un test con 5 preguntas, una de las cuales el empleado tenía conocimiento de que podía ser auditado su correo, etcétera, etcétera, y una serie de cuestiones bajo las cuales sí se puede acceder sin riesgo a que luego vaya a tener un problema legal, ¿no? Y bueno, y por supuesto, si hay una autorización o una orden judicial, por supuesto que sí, pero lo tiene que autorizar un juez. ¿Qué herramientas, Luis Otaque pregunta, qué herramientas gratuitas existen o recomiendas para análisis forense? ¡Uf! Hay un montón, un montón. Y además hay muchas que son gratuitas, hombre, hay muchas de pago y además hay muchas que son caras, pero también existen muchas de código abierto. Se utiliza mucho en análisis forense, se utiliza mucho Linux
y hay muchas aplicaciones que son de código abierto, son de uso gratuito. Así como rápidamente te puedo decir la distribución Santoku, que es una distribución de Linux que trae preinstaladas un montón de herramientas forenses, que me gusta bastante. Luego tienes también Kali Linux también tiene bastantes herramientas de forense. Así pues también para Windows, aunque también tiene versión Linux, tienes Autopsy para hacer el análisis de ordenadores. Y bueno, infinidad, la verdad es que hay muchas. Vamos a ver qué más. ¿Cómo se aplicaría en caso de solicitar una historia de actividad digital para probar participación o no en un delito? Jennifer. Ese historial, si tú eres el acusado, esa cuenta es tuya. Entonces tú no tienes que pedir autorización a nadie para acceder a ella. Tú lo que haces en este caso es contactar con un perito y que ese perito acceda a tu cuenta y extraiga esa información y lo presente en un informe, de manera que demuestre o no demuestre, dependiendo de lo que tengamos ahí, dónde estaba el dispositivo en esa fecha o ese día en concreto. Eso debe ser vinculado, dice, eso debe ser solicitado por el vinculado o por las autoridades. Estamos en lo mismo. Si es un caso en el que tú eres el que quieres demostrar tu geolocalización, no tiene que autorizarte nadie. Simplemente pues vas a un perito y lo consultas con tu abogado, lógicamente, tu abogada, para que, oye, mira, podemos hacer esto. Y presentas tú la prueba. Luego lo que es en otros casos, los jueces pueden pedir a Google o a otras empresas que faciliten los datos si es que el acusado se niega a darlos. ¿Vale? Que estamos en otro escenario. Aquí me pone Andrea, las tarjetas son tarjetas de crédito sin nombres en el plástico, son prepago. En Paraguay es legal, pero las entidades financieras tienen los datos de quien solicitó las tarjetas de crédito. Pues la verdad es que no sé decirte sobre este tipo de tarjetas de crédito. No lo había escuchado nunca, la verdad. A ver, dice Silvia Gabriela, y ya con esto terminamos. Los datos guardados de WhatsApp se guardan en alguna nube y se sincroniza con Facebook. ¿Cuánto tiempo se guardará la información? Vamos a ver, aquí yo creo que tú te estás refiriendo a las copias de seguridad. Las copias de seguridad que se guardan en la nube, por ejemplo, en Google, en Google se guarda una copia cifrada de tu WhatsApp, pero a esa copia cifrada que está en la nube no se puede acceder si no es a través de un móvil al que tú le instalas de nuevo WhatsApp, te identificas como el titular de esa cuenta y descargas esa copia de seguridad, porque está encriptada, no se puede acceder a ella directamente para descargarla. ¿Y cuánto tiempo se guarda la información? Pues, bueno, dependiendo de cómo tú tengas configurado lo que es la periodicidad de las copias de seguridad, se guarda cada X tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo se guarda si tú ya ese número no lo utilizas más y tal? Pues lo cierto es que pues no lo sé, no lo sé ciertamente, no lo sé cuánto tiempo se guarda. Yo creo que se guarda hasta el infinito, no sé. Bueno, pues con esto terminamos. Son las 7:02. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro tiempo y espero bueno, que os haya gustado y que os haya creado un poquito de interés por esta profesión de análisis forense. Así que muchas gracias y un cordial saludo.